La estafa de marcar al 911, número de emergencia en México. Como ustedes saben, en México el número de emergencia es el 911. Sin embargo, el 911 fue inventado en Estados Unidos. Fue creado en 1967 por AT&T y la Comisión Federal de Comunicaciones. Esto en Estados Unidos. Eligieron el 911 porque era fácil de recordar y ese número no existía en los códigos de teléfonos. Ya saben que cada colonia, cada alcaldía, cada municipio, cada estado tiene códigos con el que inicia un número telefónico. Por ejemplo, en Ciudad de México es el 55 y luego el número. Y en Estados Unidos no había ningún código que empezara con el 911, por eso eligieron el 911 para recordar. Había otros números, pero también el 911 era fácil. Ya ven que en 1967 la mayoría de teléfonos en el mundo era de disco, entonces era fácil poner el 9 y luego 2 unos, porque tenías que recorrer con todo el dedo el disco. Bueno, ese es un breviario cultural. Pues en México, en el 2016, cuando estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, se instauró también en México 911, antes era el 060 para el número de emergencias en México. Entonces, a partir del 2016, el 911 comenzó a funcionar en todo México. Y la verdad es que fue un éxito. Ahora todo el mundo recuerda el 911 para marcar de emergencias. Pero en los primeros años de que empezó el 911, como que era rápido el servicio, pero conforme han pasado los años, se ha debilitado. Cada vez funciona menos. ¿Pero qué creen? El problema, supuestamente, no es de los telefonistas, porque sí te contestan la llamada. Sin embargo, la ayuda muchas veces no llega o llega muy tarde. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué hablamos de este tema ahorita? Porque hace unos días al creador de contenido Jimmy Neutron, bueno, Jimmy de Pongámoslo a Prueba, él puso a prueba el 911. Bueno, no lo puso a prueba a propósito para hacer un video, sino que él iba en su coche en la vía pública y vio a un hombre que tenía un pinche cuchillo, pero un filero así de este vuelo que parecía que se iba a madrear en el barrio, ¿no? Obviamente ahí mostrando la cámara, Jimmy Neutron, pues se vio que el señor se veía medio drogado, ¿no? Medio tomado, algo así. Entonces va y se sienta y pues traía el cuchillo ahí jugando ahí en la vía pública. Obviamente eso es súper peligroso. Entonces Jimmy Neutron le marcó al 911 y ¿qué creen? Pues pasaron 40 minutos y nunca llegó una patrulla a ver qué estaba pasando con el señor del cuchillo. Mejor agarró y se fue. Dijo, no, la patrulla no llega, ya me voy. Imagínense si hubiera pasado una tragedia. Pues la ayuda no habría llegado. Y como vemos en las imágenes, era un pinche cuchillo gigante el que estaba ahí. El señor jugando y moviendo de una forma muy loca. Que por cierto, ahí les voy un paréntesis de una historia. Jimmy Neutron y yo tenemos una amiga en común. Bueno, yo creo que él no sabe. O sea, no sabe de mí, pero hace unos años yo me metí al Tinder. Hice mi perfil de Tinder y conocí a una chava, empezamos a platicar y todo. Y ya cuando me dijo, no, que a qué me dedicaba, le dije que hacía contenido, que era youtuber. Y me acuerdo que dijo, no manches, acabo de conocer a Jimmy, el de Pongámoslo a Prueba, porque también tenía su perfil en Tinder. Y bueno, pues lo conoció también por medio de Tinder. No pasó nada, nada más hicieron amigos. Y después yo conocí también en mismo Tinder a esta chava y parecía que había junta en Tinder de creadores de contenido. Bueno, un saludo a mi amiga, quién sabe si ve este video, pero se lo dedico si lo ve. Y por cierto, no se metan a esas aplicaciones de citas. La verdad es que en los últimos años ha decaído muchísimo. Te encuentras a gente muy tóxica y mejor no lo hagan. Yo había hecho un perfil y dije, no. Hay mucha gente, inclusive al estar platicando te das cuenta de que mucha gente tóxica. Mejor vivan su vida por fuera de las aplicaciones de citas. Pero bueno, a Jimmy Neutron no le hicieron caso. Y luego también recientemente, ustedes saben de lo que pasó en el CCH, que lamentablemente un chavo llamado Lex Aston atacó a una pareja de novios del CCH.
y desvivió, lamentablemente mató a un chavo de 16 años. Fue súper viral esta noticia. Es el ex Aston, después de que atacó a 2 personas, se subió a un tercer piso, se aventó, pero abajo había andamios y los tablones, ya ven que llevan los andamios tablones de madera, pues cayó ahí y se rompió las patas, pero pues seguramente pasará mucho tiempo en la cárcel. Pero ¿por qué les menciono este caso? Porque la mamá del asesino, o sea, la mamá del ex Aston, marcó al 911, porque cuando vio que su hijo ya se iba a la universidad a la 1 de la tarde, vio que llevaba un arma blanca. Así que también un pinche filero, ¿no? Así que también marcó al 911 para alertar a la policía, que al parecer pues hizo caso omiso, porque sí recibieron la llamada de la mamá, pero pues pasó toda la tragedia. Y eso lo sacó a la luz un periodista de la carpeta de investigación, eso de que la mamá había marcado al 911. Y bueno, ojalá Dios quiera y que todos ustedes que están viendo este video nunca tengan que marcar al 911 por alguna emergencia. Es un volado. La verdad, yo he visto en el barrio, en este donde vivo ahorita no, pero en el donde vivía antes, vi bastantes veces, 4 o 5 veces, que me tocó ver que marcaban al 911 por diferentes circunstancias. ¿Y qué creen? En algunas de ellas los policías ni siquiera llegaron. Y muchas veces la emergencia es de salud. Tú le marcas al 911 para que te manden una ambulancia, pero nunca te van a mandar a la ambulancia de primera instancia. Siempre te mandan primero a la patrulla para verificar si es verdad que se necesita una ambulancia. Y los de la patrulla dan el visto bueno de que efectivamente se necesita una ambulancia y es cuando la mandan. Pero hay ocasiones que ni siquiera llegan las patrullas para ver si sí se necesita una ambulancia o tardan muchísimo. Fíjense, a mí en los casos que me tocó ver, por ejemplo, una persona, un señor que se había drogado y se estaba convulsionando, le estaba saliendo espuma por la boca y lo que ustedes quieran, pero los familiares y pues varios vecinos marcando al 911, ¿no? Y pues nunca llegó ni siquiera la patrulla. Yo me acuerdo que yo había recibido un curso de primeros auxilios en ese momento y pues ya, hicimos lo que pudimos, ¿no? Ya lo puse de ladito, estaba checando que tuviera pulsación, etcétera, etcétera, pero pues nunca llegó la patrulla. Total, era una fiesta, echamos pozole y ya el señor como que se fue recuperando, ¿no? Ya vimos que no se murió. La patrulla llegó como 3 horas después, así de que es que nos avisaron que había una emergencia y todos así de no mames. Bueno, en ese caso, pues ya no se necesitó ni siquiera el servicio médico, ¿verdad? Se empezó a recuperar de que pues sí se estaba vomitando y sacando saliva, pero bueno, lo pudo expulsar. Me tocó ver otros casos en pelea, donde se peleaban, uno lesionaba al otro así gravemente y la policía nunca llegó. Obviamente la ambulancia menos. Y desafortunadamente, como pasó mucho tiempo, pues ya no hubo posibilidad de darle los servicios de emergencia porque pues muchos vecinos ahí esperando a que llegara el servicio médico y pues murió, ¿verdad? Desafortunadamente. Y yo creo que sí se pudo haber salvado porque pasaron, no sé, como 1 hora y fue después que falleció y obviamente ya después ahora sí llegó la patrulla y todo, pero ya fuera de tiempo. Y así yo les puedo contar varias historias, ahorita les voy a contar otras 2 chiquitas, pero imagínense, yo sé que ustedes lo han visto, ¿cuántas historias hay de que no llega la ayuda después de marcar al 911 por emergencia? Esto en las colonias populares se ve muchísimo. La gente hablando al 911 por una emergencia de un incendio, de un secuestro, de unas golpizas, de algo que se necesita atención urgente. Y lo hemos visto. Yo creo que cada uno de ustedes, pónganlo en los comentarios, pongan sus historias para que las leamos. ¿Cuánta gente ha perdido la vida porque el servicio de emergencia es ineficiente? No llegan las patrullas rápido. Tardan más de 1 hora muchas veces. Y eso ocasiona que cuando ellos lleguen y pidan ahora sí las ambulancias, los bomberos, etcétera, etcétera, pues la tragedia ya avanzó muchísimo. Seamos sinceros, y esto va a ser fuerte, pero se tiene que decir cuántas personas han muerto
por el sistema de emergencias ineficiente. Muchas que si hubiera llegado media hora antes una patrulla, una ambulancia, se hubieran podido salvar. Desde niños que tuvieron un accidente hasta en peleas, en riñas, paros cardíacos, etcétera. Pasan muchas cosas en las colonias y desafortunadamente mucha de esa gente no se salva nada más porque el servicio de emergencia se tardó muchísimo. Así que esos que están a cargo y que dirigen la eficiencia del servicio de emergencias, al menos en México, traen a muchos muertitos en su costal cargando. Hay que decir una cosa, les quiero leer un testimonio, porque se dice que los telefonistas sí contestan, sí te toman los datos, sí mandan el aviso a las patrullas, pero que es una especie como de Uber, que los policías tienen que como que aceptar el ir a atender determinadas emergencias. Eso lo dijo un policía. Ahorita les voy a leer lo que escribieron debajo del video de Jimmy Neutron. Escribieron cosas así, chequen, Yo trabajé en lo que fue el 080, ahora el 911. Sí se pasan los llamados, los policías son los que no llegan. Trabajando ahí, fuera de turno, hice una llamada por un accidente. Nunca llegó nadie. Al día siguiente chequé el reporte y una patrulla con número y nombre de los policías reportaron que no había ningún accidente. Yo estaba ahí y nunca llegó ni esa patrulla ni otra. La gente se quejó del operador que contestó, pero la realidad es que solo puedes pasar la llamada a la policía y no trabajan y mienten y se lavan las manos. Fíjense, alguien que trabajó ahí dijo, sí se pasa el reporte, pero los policías no van muchas veces. Chéquense lo que dijo esta señora. 911 no sirve. Yo hablé para solicitar una ambulancia. Mi papá se estaba ahogando y nunca me levantaron el reporte porque querían que yo me tranquilizara primero. Pero ¿cómo me voy a tranquilizar si estaba viendo cómo se moría mi papá? Yo terminé llevándolo a la clínica y mi papá murió en el camino. La ambulancia llegó 40 minutos después de que salí de casa. Y hay muchísimos comentarios diciendo que el 911 no sirve, que no les ha funcionado, que han marcado y que no les hacen caso, etcétera, etcétera. Yo llamé porque me estaba desangrando y estaba perdiendo la conciencia y me colgaron. Volví a marcar y lo mismo. Híjoles, pongan en los comentarios si conocen realmente, si vivieron una experiencia con el 911 en México. Yo ya les di varios ejemplos de lo que ha pasado y repito, donde yo vivía, que pasé mucho tiempo viviendo allá, pues en varias ocasiones se ocupó el 911 y las patrullas tardaban años en llegar. Pero ahí les va un tip. ¿Saben cuando ustedes marcan a una patrulla cómo llegan en chinga? Yo me enteré, yo les puedo decir cómo llegan en chinga. Cuando la gente está construyendo su casa y hay vecinos envidiosos que marcan, no, que están construyendo sin permiso, se la chingada, llegan en chinga. Porque miren, por la mordida. Pero no fuera una pinche emergencia, porque ahí sí no llegan. También a un amigo cuando se metieron a robar a su departamento y lo acuchillaron, pinches patrullas tardaron años en llegar. No, de puro milagro la contó. Está vivo mi cuate. Pero bueno, ustedes pongan en los comentarios sus experiencias con el 911. ¿Qué creen? ¿Es eficiente o es ineficiente? Solamente escriban los que han vivido en carne propia o han visto a algún familiar utilizar este servicio del 911. ¿Les ha funcionado o no? ¿Llega la patrulla rápido, la ambulancia rápido o no? Y ahí nos vamos a dar cuenta en los testimonios de ustedes qué tan eficiente es el 911, que al parecer es muy lento el servicio. Y hay que decirlo con sus letras para que se pongan las pilas y comience a funcionar bien. También hay gente que ha marcado el 911 para los montachoques, para situaciones así, y luego ni siquiera llegan. Pero bueno, vamos a estar leyendo los testimonios. Dejen su like si este video les gustó, compártanlo por favor. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches, con alegría.